Esta épica saga de acción postapocalíptica se remonta a la primera película titulada como Mad Max: Salvajes de la Autopista. La acción inicia en una carretera desierta, mientras la radio de la policía emite una alerta sobre una persecución en curso. El oficial Roop se distrae espiando a una pareja en un apasionado encuentro entre las malezas. Es solo cuando su compañero Charlie despierta de su siesta y le informa de la situación que Rob, interrumpiendo el idilio de la pareja, se reincorpora a su deber. En este escenario vemos al criminal apodado Knight Rider, Crawford Montesano, y a su novia huyendo en un vehículo policial, escuchando las comunicaciones por radio. Al darse cuenta de que Rob lo ha alcanzado y está a punto de dispararle, Knight Rider ejecuta una maniobra evasiva. La inercia hace que Rob y Charlie pierdan el control y derrapen. Los oficiales Sars y Scuttle continúan la persecución, aunque Rob y Charlie consiguen reanudar la marcha con lo que queda de su patrulla. Mientras tanto, otro oficial, Jim Goose, ignora inicialmente las alertas, estando ocupado desayunando en una cafetería. Al percatarse de la persecución, se lanza al asfalto en su motocicleta para unirse a la acción. La mala fortuna parece seguir a Roop y Charlie cuando una camioneta se cruza en su camino, causándoles un accidente. A pesar del impacto, Roop consigue que su deteriorado vehículo continúe en movimiento. Más adelante, una discusión entre una pareja distrae a los oficiales, resultando en que su hijo se encuentre peligrosamente en medio de la carretera. Aunque Knight Rider lo observa, decide no detenerse. Sarce y Scuttle, intentando esquivar al niño, acaban volcando. En un intento por evitar a sus compañeros accidentados, Rob atraviesa una camper dejando su patrulla completamente inservible. Detrás de él, Goose también pierde el control y derrapa. Ante la falta de opciones, Goose contacta al único oficial disponible, Max Rokatansky, que hasta ese momento no había intervenido por encontrarse lejos. Max se lanza al encuentro de Knight Rider, quien, al verlo acelerar, decide enfrentar el desafío sin retroceder. En el último momento, Knight Rider logra desviarse lo suficiente para continuar su huida, mientras Max queda rezagado. Finalmente, Max alcanza a Knight Rider, quien, presa del pánico, anticipa su regreso tras las rejas. A pesar de las advertencias de un transeúnte, Knight Rider no logra evitar un camión volcado y termina estrellándose. Aunque el impacto es brutal, milagrosamente sobrevive. Después de 3 intensos días de servicio, Max regresa al hogar que comparte con su hijo Sprock y su esposa Jessie, quien lo recibe con una serenata de saxofón. Tras una noche de pasión, la pareja se relaja observando las noticias, donde se informa que Knight Rider aguarda su sentencia tras haber sido capturado. Al día siguiente, un aire de tensión se respira en el ambiente. Jessie está molesta porque Max ha sido convocado de urgencia por Goose. Max intenta suavizar el momento con humor, poniéndose una máscara para hacerla reír, aunque sin mucho éxito. Antes de partir, Jessie le hace señas de despedida, transmitiendo un claro mensaje de amor. En el Palacio de Justicia, Max se encuentra con Goose, quien ha sufrido una lesión en la pierna. Junto a su mecánico Barry, le presentan un coche recién modificado con 600 caballos de fuerza, ensamblado con piezas de dudosa procedencia. Max, sin embargo, se muestra más interesado en poner a prueba el vehículo que en sus detalles técnicos. Se revela entonces que su conversación ha sido interceptada por el comisionado Labatouche y el capitán Fifi McAfee. Este último ha orquestado todo como parte de un plan de retiro, deseando que Max lo suceda como el nuevo héroe de la carretera. Al anochecer, McAfee se encuentra con Max justo después de que este haya neutralizado a unos criminales. McAfee le advierte que los motociclistas aliados de Knight Rider buscan venganza, aunque Max, acostumbrado a las amenazas diarias, no se muestra preocupado. A la mañana siguiente, la calma del pueblo de Wee Jerusalén se ve abruptamente interrumpida por la llegada de una pandilla de motociclistas, mientras la mayoría se comporta con salvajismo. Uno de ellos, Bubba Zanetti, revela que están en busca de los restos de su amigo, que supuestamente han llegado en tren. Un obrero los conduce al cajón recibido, donde el líder Toe Cutter confirma que contiene los restos de Knight Rider, recientemente ejecutado. La pandilla entonces se adueña del pueblo, sembrando el caos y aterrorizando a los residentes. Ante esta violencia, una pareja decide huir para evitar convertirse en otra víctima, pero son rápidamente perseguidos. Los motociclistas los alcanzan y, tras un violento ataque al parabrisas que hace derrapar su vehículo, proceden a destruir el auto con la pareja aún dentro. Cuando el desorden ya no les divierte, los motociclistas se lanzan brutalmente sobre la pareja. Mientras tanto, al recibir la alerta sobre los motociclistas, Max y Goose se dirigen inmediatamente al lugar. En el camino encuentran a un hombre gravemente herido huyendo del ataque. Llegan hasta el automóvil, ahora vigilado por un motociclista llamado Johnny, claramente alterado por las drogas, y descubren a la mujer encadenada y cubierta de heridas. Después de que Goose consigue calmar y proteger a la mujer, descubren que los motociclistas son aliados de Knight Rider. Mientras tanto, Toe Cutter, al enterarse de que Johnny se quedó en el vehículo del accidente, ordena a Bubba ir en su busca. A pesar de considerarlo una pérdida de tiempo, Bubba debe obedecer. En el Palacio de Justicia, mientras Bubba observa desde fuera sin
sin ser visto, dentro, la policía se prepara para un interrogatorio riguroso a Johnny por parte de Gus. Sin embargo, McAfee ordena liberar a Johnny debido a la falta de testigos que se atrevan a declarar contra él, incluyendo a la mujer agredida, atemorizada por las posibles represalias. Gus, frustrado e impotente, llega a golpear al abogado defensor y bloquea la salida, declarando que Johnny es su prisionero y debe ser castigado. McAfee y Max intervienen y someten a Gus, pero este logra liberarse y ataca a Johnny con algunos golpes antes de que sean separados. Antes de irse, Johnny amenaza a Gus, advirtiéndole que los amigos de Knight Rider lo conocen y no lo olvidarán. McAfee, observando la situación, asegura a sus hombres que, una vez completado el papeleo, podrán castigar a Johnny extraoficialmente. Así, Johnny y Bubba se reúnen con el resto de la banda en la playa, donde tras disparar a un maniquí, imaginando que es la policía, Toe Cutter introduce su escopeta en la boca de Johnny para recordarle que debe mantenerse en silencio frente a la ley y lo prepara para una próxima misión. Esa noche, mientras Gus se divierte en un bar, Johnny desmantela partes de su moto afuera. Gus pasa la noche con la cantante del bar, pero al día siguiente, al acelerar demasiado en la carretera, su moto falla y lo lanza por los aires sobre el campo. Gracias al casco, Gus sobrevive y toma prestada la camioneta de un amigo para trasladar su moto. En el camino, Johnny lanza una roca contra el parabrisas, provocando que la camioneta vuelque. Gus sobrevive al accidente, pero Toe Cutter llega al lugar y, pese a las reticencias de Johnny, ordena iniciar un incendio sobre Gus. Horas más tarde, Max llega al hospital y contempla el cuerpo quemado de su amigo, quien aún vive, aunque cada respiración es un tormento. Esta visión traumatiza tanto a Max que sufre pesadillas que le impiden dormir. Al amanecer, Jesse encuentra a Max en el campo, atormentado por sus pensamientos. Él le confiesa que siente que ya no queda nada de Gus y cuestiona el sentido de continuar. Por ello, decide reunirse con McAfee para entregarle su carta de renuncia. McAfee no acepta la renuncia, explicándole que ambos deben restaurar la esperanza en los héroes. Max revela entonces su temor a convertirse en un desquiciado como los criminales que persigue, consciente de que una parte de él disfruta del espectáculo de la muerte. Aún así, McAfee lo convence de tomar una semana de descanso y reconsiderar su decisión final. Max y su familia deciden emprender un viaje de ocio, durante el cual incluso adoptan un perro para compartir la belleza y tranquilidad de la naturaleza. Durante el viaje, hacen una parada en el taller mecánico. Mientras Max se ocupa del automóvil, Jesse y su hijo aprovechan para ir de compras. Sin embargo, captan la atención de la pandilla de Toe Cutter, que estaba acampada en una playa cercana. Sin vacilar, comienzan a acosar a Jesse. En un momento de tensión, Jesse logra derribar a Toe Cutter con un rodillazo y aprovecha la confusión para huir en su auto, recogiendo a Max en el camino sin tiempo para explicaciones. Toe Cutter, furioso, interroga al mecánico para averiguar su destino. Más adelante, durante un descanso en su viaje, Jesse sigue los ladridos de su perro hasta descubrir que los motociclistas han colgado una cadena con una mano humana de su automóvil. Informan a las autoridades, pero ante la falta de denuncias, el incidente queda sin seguimiento. Finalmente, la familia llega a la granja de una amiga donde planean pasar los últimos días de su descanso. Mientras Max trabaja en el automóvil, Jesse decide visitar la playa. May, la dueña de la granja, le advierte que si encuentra a un joven llamado Beno, no debe asustarse. Durante su estancia en la playa, los motociclistas aparecen y comienzan a acosarla nuevamente cuando ella emprende el regreso. En su frenética carrera, Jesse descubre con horror que su perro ha sido brutalmente asesinado y se encuentra con Beno, un joven con problemas mentales. Sus gritos alertan a Max, quien, al notar la presencia de Beno y darse cuenta de la situación, se adentra en el bosque en busca de los motociclistas. Cuando Jesse regresa a la granja, se da cuenta de que su hijo ha desaparecido. En su búsqueda, lo encuentra en manos de Toe Cutter y su pandilla. Toe Cutter propone un intercambio macabro. Devolverá al niño a cambio de desfigurar el rostro de Jesse. En ese momento crítico, May interviene armada, aunque su primer disparo falla y alerta a Max. Con habilidad, May consigue encerrar a los motociclistas en el granero mientras ellas intentan huir en el auto de Jesse. No obstante, los criminales se liberan rápidamente e inician una persecución. El motor del auto falla, obligando a Jesse a huir a pie con su hijo, mientras May, quien se queda atrás, dispara sin acertar, permitiendo que Toe Cutter atropelle brutalmente a Jesse y a su hijo. Cuando Max llega al lugar, encuentra a su esposa desplomada en el asfalto. Logran trasladarla al hospital, pero mientras Jesse aún se aferra a la vida, su hijo lamentablemente fallece poco después de llegar. De vuelta en casa, al reencontrarse con la máscara con la que solía jugar con Jesse, la ira de Max se desborda. Decide entonces vestir su uniforme de policía y tomar su coche patrulla para emprender una implacable búsqueda de venganza. Su primera parada es el taller del mecánico, quien inicialmente se niega a hablar sobre Toe Cutter. Sin embargo, tras un interrogatorio intenso, el mecánico revela que los motociclistas suelen acampar en las playas mientras buscan combustible. Max constata que tiene razón al observar cómo asaltan un camión de gasolina. Siguiéndolos de cerca, provoca un accidente a uno de ellos
como señuelo. Cuando los motociclistas, enfurecidos, aceleran hacia él, Max cambia rápidamente de dirección y los embiste de frente, derribando a varios en el acto. Johnny, quien sobrevive, informa a Bubba y Toe Cutter. Mientras Max los persigue, se detiene al ver una moto de Johnny tirada en el campo. Investigando la escena, cae en una emboscada donde Bubba le dispara desde la distancia y al herirlo, tortura a Max pasando sobre su mano. Planea hacer lo mismo con la otra, pero Max consigue alcanzar su arma y ejecuta a Bubba en el acto. Johnny y Toe Cutter, al ver caer a su compañero, huyen del lugar. Sin embargo, Max, a pesar de su estado, se arrastra hasta su coche y persigue al líder. Gracias al poderoso motor de su vehículo, Max pronto alcanza a Toe Cutter, quien, creyendo poder escapar, termina estrellándose de frente contra un camión y es arrollado por completo. Sin embargo, aún queda uno. Max conduce toda la noche hasta que, al día siguiente, encuentra la moto de Johnny. Cerca de allí, Johnny está robando la ropa de un cadáver de un accidente reciente. En un acto de justicia poética, Max decide esposar a Johnny al vehículo volcado y, recordando a su amigo Gus, coloca un encendedor cerca de una fuga de gasolina. Le entrega a Johnny una sierra, ofreciéndole la terrible elección de cortar la cadena y arriesgarse a una explosión o cortarse el pie para escapar a tiempo. Mientras Max se aleja, Johnny suplica piedad, alegando que todos sus crímenes fueron cometidos bajo la influencia de una enfermedad. Pero Max, sin mirar atrás, continúa su camino. Momentos después, el fuego de la explosión ilumina su retirada. Todo continúa en Mad Max 2, El guerrero de la carretera. La historia nos sumerge en un mundo donde el combustible es el eje central y los desiertos están salpicados de ciudades tubulares dedicadas a su extracción. Sin embargo, una guerra devastadora entre dos naciones lleva al colapso mundial. Con la escasez de combustible, las máquinas se paralizan y aunque los líderes intentan negociar, las conversaciones fracasan mientras el caos y el miedo se apoderan del exterior. La sociedad se desintegra hasta el punto en que la humanidad se ve abocada al canibalismo y las carreteras se transforman en dominios brutales de pandillas vehiculares donde solo los más fuertes prevalecen. Retomamos la historia con un Max más curtido y acompañado de un nuevo perro, siendo acosado por una banda de nómadas sádicos. En una maniobra desesperada por conservar su escaso combustible, Max desacelera para que sus perseguidores lo alcancen, solo para tenderles una trampa y provocar que se estrellen entre ellos. Tras el choque, Max aprovecha para buscar gasolina entre los restos. En su búsqueda, se encuentra con Wes, un motociclista herido por una flecha pero aún temible en la carretera. Max opta por ignorarlo, concentrándose en no malgastar combustible. Desafiante, Wes se arranca la flecha y al notar que Max está armado, decide retirarse. Explorando el camión accidentado, Max descubre al conductor muerto por radiación, pero su atención se centra en una pequeña caja musical en el vehículo. Más adelante, al toparse con un helicóptero casero abandonado y una serpiente que planea usar para cenar, Max es sorprendido por el capitán Hiro, quien emerge de la arena armado con una ballesta y le exige desarmarse. Sin embargo, Max le advierte que no puede robarle la gasolina, ya que sus tanques están trucados para explotar si se manipulan incorrectamente. Jairo, impresionado por los reflejos de Max, descubre su intento de ataque y desactiva el sistema eléctrico de los tanques. En ese momento, el perro de Max ataca a Jairo, dándole la ventaja a su amo. Sin opciones, Jairo suplica por su vida y revela la existencia de una planta de refinamiento activa a 30 kilómetros de distancia. Decidido, Max toma a Jairo como prisionero, encadenándolo y dejando al perro preparado para disparar su escopeta si Hiro intenta algo. Así, juntos se embarcan hacia la planta, con la promesa de encontrar un refugio temporal en el desolado y brutal paisaje. Pronto, Jairo conduce a Max hasta una montaña desde donde pueden observar una planta de refinamiento que está sitiada por nómadas motorizados. Estos verdaderos buitres del desierto viven exclusivamente para el combustible y acechan a cualquiera que intente escapar, mostrando su brutalidad en constantes enfrentamientos. Entre ellos, Max reconoce a Wes. Jairo exige ser liberado, pero Max le hace claro que por el momento su vida es su única recompensa y que seguirá siendo su prisionero. A medida que pasan las horas, Max se mantiene observador, alimentándose de comida para perros y dejando algo para su mascota, quien rechaza compartir con Hiro. Al anochecer, la mayoría de los nómadas abandonan la planta, pero Max decide no intervenir aún. Al amanecer, es testigo de cómo varios trabajadores intentan huir, incluyendo a una pareja de empleados que intenta escapar en un vehículo blindado. Sin embargo, son interceptados por Wes y sus hombres, quienes hieren al hombre y abusan de la mujer. Tras perseguir a otros fugitivos, Wes se retira y Max aprovecha para conducir hacia la planta. Desde su posición, Hiro observa cómo, después de la profanación, los psicópatas asesinan a la mujer. Una vez en la planta, Max noquea al abusador y ayuda al empleado llamado Nathan a liberarse del vehículo. Juntos llegan a la puerta de la planta, donde la presencia de Nathan capta la atención de un pequeño salvaje. Los miembros de la comunidad dentro de la planta reconocen a uno de los suyos y permiten que Max entre. Dentro, Max descubre una comunidad civilizada asediada por los nómadas sádicos. El líder de la planta, llamado Papagayo, interroga a Max, quien
explica que encontró a Nathan en la carretera y que este le había prometido combustible a cambio de su regreso. Sin embargo, al mencionar que la mujer ha muerto, surge desconfianza entre los presentes, que sospechan que Max pueda ser un nómada pirata. Max sugiere que consulten a Nathan, pero entonces se dan cuenta de que Nathan ha fallecido. Cuando un mecánico discapacitado intenta destruir el auto de Max, el perro interviene permitiendo que Max se abalance para protegerlo. Sin embargo, la situación se interrumpe con el regreso de los nómadas, lo que obliga a la comunidad a cerrar las puertas, esposar a Max y prepararse para el combate. Los nómadas entonces presentan a sus compañeros capturados, vivos o muertos. Uno de ellos, Toady, presenta a su líder, el Homungus, quien expresa su decepción por la avaricia de la comunidad al ocultar la gasolina. Revela que sus prisioneros le han informado del plan de la comunidad de escapar con el combustible en busca de un vehículo de depósito. En medio de la tensión, Wes demuestra sus habilidades cazando un conejo y silencia a uno de los prisioneros que insta a sus compañeros a resistir. De repente, el pequeño salvaje emerge de sus túneles subterráneos y ataca a Wes con un boomerang. Aunque Wes lo esquiva, el arma termina cortando el cráneo de uno de sus hombres. En un segundo intento, Wes lanza el boomerang y cuando Toady intenta atraparlo, al regresar, termina perdiendo los dedos de la mano, provocando la risa de los demás mientras el pequeño se escabulle en su escondite. Homungus expresa su deseo de negociar, pero Wes, sediento de venganza, debe ser físicamente restringido por sus propios hombres para ser calmado. Tras esto, Homungus ofrece perdonar la vida a los miembros de la planta a cambio de la gasolina y el control total de la instalación. Se marcha dejando un día para que tomen una decisión. Aprovechando el momento, el pequeño recupera su boomerang. El ultimátum de Homungus provoca un debate acalorado entre los habitantes de la planta. Algunos están dispuestos a aceptar la oferta, mientras que otros sospechan que serán traicionados. Mientras tanto, tras liberarse, Max se familiariza con el pequeño y su boomerang y decide obsequiarle la pequeña caja musical. Papagayo interviene recordando a todos que el tanque de combustible que poseen es crucial para su escape del desierto, un viaje de 3000 kilómetros y por lo tanto debe ser defendido a toda costa. A pesar de su discurso, el desánimo persiste hasta que Max revela que conoce la ubicación de un camión capaz de remolcar el tanque. Esa tarde, Max se reúne con los líderes de la planta y les propone traer el camión a cambio de su auto y todo el combustible que pueda cargar. Uno de ellos, Zeta, objeta que los nómadas son demasiado fuertes, pero Max asegura que solo necesita un poco de combustible para su plan. Ante la falta de alternativas, los líderes acceden. Por la noche, Max parte con varios galones de gasolina, pero inadvertidamente cae en una fosa, alertando a un nómada cercano. En un momento crítico, el pequeño imita el aullido de un lobo, despistando al nómada. Al amanecer, Max regresa a la montaña y poco después reencuentra a Giro, quien había intentado escapar a pesar de estar atado a un tronco. Juntos vuelven al helicóptero donde Giro, aliviado, descubre que su serpiente ha matado a un nómada curioso. Al revisar el cadáver, Max encuentra fortuitamente un último cartucho para su escopeta. Sin demora, llenan el tanque del helicóptero y vuelan hasta el camión en la carretera. Cumpliendo su promesa, Max libera a Giro, quien, deseoso de seguir siendo su socio, decide acompañar a Max en su helicóptero. De vuelta en los terrenos de la planta, la aparición de Max provoca que Wes movilice a sus nómadas para atacarlo. Dado que el tamaño del camión impide que sea fácilmente embestido, Wes destruye uno de sus neumáticos para reducir su velocidad y logra trepar por la parte trasera del vehículo. Al percatarse de esto, Homungus decide sacar su pistola escondida. Max intenta disparar primero, pero su cartucho falla, permitiendo que Homungus dañe el radiador del camión, reduciendo aún más su velocidad. En ese instante, Wes alcanza la cabina y mientras el resto de los nómadas se prepara para rodearlo, Gyro interviene lanzando su serpiente contra el perseguidor de Max, causando que este último se estrelle fatalmente. Max consigue ingresar a la planta justo a tiempo, pero observa cómo Wes y otros nómadas aprovechan la confusión para infiltrarse. Wes intenta abrir la entrada, pero los locales rápidamente neutralizan a los intrusos. Paralelamente, Papagayo emplea un lanzallamas para mantener a Homungus y a sus hombres a distancia, hasta que un nómada lo derriba sorpresivamente con una ballesta. En ese momento, Wes intenta forzar la entrada, por lo que Max toma el lanzallamas para defender el acceso. Justo entonces, Giro aterriza en el lugar y al parecer todos los nómadas infiltrados han sido eliminados, lo que lleva a Wes y a los demás a retirarse temporalmente. Siguiendo las órdenes de Papagayo, Zeta anuncia que se preparan para abandonar la planta por la noche. Simultáneamente, una guerrera local reemplaza a Max en el lanzallamas y le ofrece disculpas por haberlo juzgado erróneamente. No es la única. Otros residentes se acercan para disculparse, incluyendo a una mujer llamada Rebecca, quien le regala 2 cartuchos de escopeta. Max agradece los gestos, pero anuncia su decisión de partir por su cuenta. La calma se rompe cuando los locales presencian a Homungus quemar vivos a sus prisioneros, demostrando que no permitirá que nadie salga con vida de la planta. A pesar de ello, los locales continúan incansablemente con las reparaciones
porciones del camión y los preparativos de escape, mientras Gyro intenta convencer a una joven atractiva para que escapen juntos en su helicóptero, pero ella, al ver el esfuerzo de su comunidad, opta por quedarse. En otro lugar, mientras Max prepara su automóvil, Papagayo se le acerca con una nueva oferta: conducir el camión a cambio de una nueva vida en el destino playero al que se dirigen. Max rechaza la propuesta, lo que frustra a Papagayo, quien no entiende la fascinación de Max por el desolador mundo exterior. Al interrogarlo sobre su comportamiento, descubre que Max actúa así por haber perdido a su familia. Max responde con un golpe, pero Papagayo insiste, señalando que todos allí han perdido a seres queridos y que la actitud egoísta de Max lo iguala a los nómadas. Poco después, Max se da cuenta de que el pequeño salvaje planea acompañarlo en su auto, pero lo expulsa y le ordena mantenerse alejado. De igual manera, Gyro sugiere viajar juntos, pero Max rechaza la propuesta y se aleja de la fortaleza en la oscuridad de la noche. Sin embargo, el sonido del motor alerta a Wes, quien rápidamente moviliza a sus hombres y gracias al impulso del nitrógeno logran alcanzar y hacer volcar el auto de Max por una colina. Max sobrevive al accidente, pero se encuentra demasiado debilitado para moverse desde su escondite tras las rocas. En un acto de lealtad, su perro intenta defenderlo, pero trágicamente los nómadas lo matan. Acto seguido, Toadie intenta robar el combustible de Max, desencadenando sin saberlo el sistema de detonación del vehículo, que estalla justo antes de que Max pueda ser asesinado. Creído muerto por Wes al ver el auto en llamas, este último se retira con sus hombres. El humo del incendio alerta a Gyro, quien rápidamente comprende la situación y acude en su helicóptero, logrando rescatar a un debilitado Max y llevarlo de vuelta a la planta. Cuando Max recobra la conciencia, el pequeño salvaje lo visita para devolverle su ropa. Mientras tanto, Papagayo informa a su comunidad que él conducirá el camión como distracción para permitirles huir por separado y que planean reunirse en un puente a 300 kilómetros al atardecer. En ese momento, Max se ofrece voluntario para ayudar. Aunque Papagayo inicialmente duda debido a las heridas de Max, finalmente acepta, reconociendo que es su mejor opción y le entrega todos los cartuchos de escopeta que posee. Con todo listo, vemos que Humungus aguarda fuera con Wes encadenado como castigo por su desobediencia, preparándose para el enfrentamiento. Cuando las puertas se abren, el pequeño salvaje se escapa del grupo para unirse a Max en el camión, no queriendo separarse de él. El vehículo avanza con la mujer guerrera y Zeta protegiéndolo desde arriba, y aunque Humungus dispara, no logra penetrar la coraza fortificada del camión. En medio del caos, el camión atraviesa la primera barricada de los nómadas, pero Humungus aprovecha para disparar a Gyro en el aire. Cuando finalmente están lo suficientemente lejos, los nómadas descubren que el resto de las personas han abandonado la planta y entran, pero activan una bomba oculta que detona, destruyendo el lugar con varios nómadas dentro. Continúa la persecución en la carretera, donde Humungus finalmente decide liberar a Wes para que luche. Papagayo y el mecánico responden destruyendo un auto nómada con granadas, pero rápidamente Wes consigue arrancar la puerta del camión de Max, dejándolo expuesto y en una posición vulnerable. Uno de los nómadas consigue enganchar a Zeta con un gancho, y aunque la diferencia de peso hace que el auto del nómada se destruya, lamentablemente Zeta también muere a causa del brutal arrastre. En ese momento, la mujer guerrera, al ver que el mecánico está envuelto en llamas, corre en su ayuda. Esta distracción le permite a Wes impactarle varias flechas, aunque el mecánico logra extinguir las llamas y se inicia un forcejeo por el cuerpo aún vivo de la guerrera. La discapacidad del mecánico lo pone en desventaja y un nómada lo derriba, causándole la muerte bajo las ruedas del camión. Ante esta situación, Max reacciona rápidamente y elimina al conductor del vehículo que lo perseguía, provocando una colisión en cadena que lanza a un nómada punk por los aires y destruye los restos del vehículo. Después de dañar otro neumático y notar cómo esto reduce su velocidad, los nómadas intentan replicar la acción, pero su torpeza resulta en que uno de ellos sea aplastado por el camión. Al resguardar al pequeño salvaje en la cabina, los nómadas comienzan a lanzar flechas desde arriba, pero Max consigue abatir a dos con una descarga de su escopeta. La situación se complica aún más cuando Max es atacado desde atrás y Wes está a punto de acorralarlo usando pura fuerza bruta. Sin embargo, Max, aprovechando su posición en el techo, frena bruscamente, causando que Wes caiga bajo las ruedas del camión. En ese momento, el vehículo de Humungus, que llevaba a los prisioneros atados, choca contra el tanque, aplastando instantáneamente el cráneo de los inocentes. El pequeño salvaje, en un intento de ayudar a Max, comienza a morder y arañar al nómada que lo atacaba. Justo entonces, Papagayo interviene para salvar al niño, pero Humungus lo mata en el acto con un arpón. Está a punto de hacer lo mismo con el camión cuando Gyro interviene lanzando una granada al vehículo del nómada. Aunque acierta, su exposición hace que los nómadas derriben su helicóptero, rodeado y con un brazo inoperante. Max cambia de dirección y le pide al pequeño que le alcance un cartucho. En ese momento, Wes, que había quedado aferrado al camión, reaparece. La situación alcanza un clímax cuando Max ve a Humungus avanzando a toda velocidad hacia él. Tras asegurar al pequeño salvaje, Max embiste al líder nómada, matando a Wes, pero también provocando el vuelco del camión. Solo entonces los nómadas
tripuladas restantes descubren que fueron engañados, ya que el tanque estaba lleno de arena y deciden retirarse. Tras el incidente, Max y el pequeño sobreviven y se reencuentran con Giro. Juntos son testigos de cómo Giro y el niño se unen al resto en su viaje con el verdadero combustible, mientras Max se queda atrás, solo en la carretera. Todo continúa en la película Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. Ahora vamos a seguir a Jedediah, el piloto, junto a su hijo volando una avioneta con la cual derriban a alguien de su carruaje, pues así aprovechan para que Jedediah tome el mando de los camellos para robarse sus cosas, incluyendo a un mono. Mientras tanto, el dueño, quien resulta ser Max, decide seguir su rastro y en el camino recupera sus botas y su silbato. Continúa avanzando hasta llegar a una ciudadela llamada Buttertown, donde los supervivientes del mundo se reúnen. Aquí un comerciante le ofrece agua a Max, pero mediante un medidor de radiación este descubre que el agua está contaminada. Luego visita a un hombre llamado como el recaudador, el encargado de alquilar mujeres entre todos sus trabajos. Max dice no tener nada para negociar, pero exige una hora en el burdel pues cree que encontrará al ladrón. Al ver su hostilidad, el recaudador llama a un matón, pero Max le destruye el sombrero con su escopeta como advertencia. Al ver sus habilidades, el recaudador le ofrece devolverle lo que le fue robado, a cambio de 24 horas de su vida. Max desconfía, entonces el recaudador lo convence de desarmarse para hablar, y así lo lleva a recorrer la ciudadela y en el camino Max es visto por Jedediah, quien lo reconoce de inmediato. En el mercado, Max reconoce a sus camellos en una subasta, pero el recaudador lo aleja para que juntos asciendan en un elevador improvisado hasta una fortaleza en las alturas donde conoce a Tia Enity, la regente del lugar. Al enterarse del trato y al ver a Max, Tia desconfía de su aspecto de vagabundo, pero uno de sus guerreros llamado Iron Man acepta que Max tiene cualidades destacables. Entonces procede a interrogarlo y Max cuenta que antes de la guerra nuclear era policía de carretera. Al escuchar esto, Tia le ordena a su músico llamado Ton Ton Tattoo que toque, mientras ella cuenta que antes de la guerra no era nadie, pero ahora lo es todo. Como muestra de ello le ofrece agua y frutas, pero es una distracción para probarlo pues sus guerreros se lanzan contra él. Aún así Max lo supera y esquiva sus golpes, pero es atrapado con el lazo de Ton Ton, así que simplemente empeña su fuerza para liberarse. Ante tal demostración, Tia lo acepta formalmente y mientras Max bebe de su agua, ella le explica cómo construyó la ciudadela en medio del desierto, donde el intercambio se impuso sobre el robo formando una civilización, y para proteger la paz necesita de Max, pues lo quiere para que mate con astucia a un hombre que pertenece a su familia. Para ello participará en una pelea a muerte sin revelar que trabaja para Tia, y como le ofrecen todo lo que desee, Max acepta, así que revelan el bajo mundo donde la granja de cerdos les provee energía por el metano de su excremento, y que la víctima será un enano llamado Master, que funciona como el cerebro de ese mundo y controla a un fornido hombre conocido como Blaster, que es utilizado como su cuerpo. Así, para infiltrarse, Max consigue trabajo como recolector de excremento. Planea iniciar la pelea de inmediato, pero Master lo ignora y en ese momento Max conoce a Pig Killer, un condenado que fue encerrado por matar a un cerdo. En medio de esto, Master se acerca a Blackfinger, su experto en bombas, a quien pone a desactivar una carga de dinamita del motor que resulta ser el auto de Max. Pero entonces Max interviene para advertir que Blackfinger está por volarlos a todos. Master le ordena tomar el lugar de su experto sin pago alguno. Max se rehúsa, así que hace que Blaster lo someta como advertencia. Pero ante las faltas de respeto de Max por considerarlo un simple granjero, Master decide detener el suministro de energía para que Tia se vea obligada a decir en los altavoces que Master es el único regente de la ciudadela. Dicho esto, la energía regresa y Max procede a trabajar sobre el auto y sin querer activa la alarma, lo que provoca que Blaster pierda el control arrojando a Master de su silla. De esta forma comprueba mediante su silbato que los sonidos agudos son la debilidad de Blaster, así que Max desaparece antes de ser castigado. En el camino, Pig Killer comprende que puede escapar y le pide ayuda, pero Max por el momento lo ignora. Una vez arriba, Max cierra el trato con Tia, quien le explica que Master debe morir en una batalla justa en la arena como estipula la ley. De esta forma, al caer la noche, Master hace que todos bailen y beban por ser día festivo. En medio aparece Max, exigiendo a Master que le devuelva su auto. El enano responde sometiendo el cuello de Max y listo para matarlo, pero entonces es rodeado por los guerreros de Tia para poner orden. Master se siente tan confiado
que exige la batalla a muerte como compensación, y Tia da el visto bueno continuando con su plan. De esta forma, la ciudadela se reúne para ser testigo, incluyendo a Tia, quien desciende de su fortaleza aclamada por los ciudadanos. Aquí, el presentador Dr. Gielgud les recuerda cómo antes las peleas callejeras eran lo cotidiano, pero ahora mantienen la paz gracias al Mortal Kombat. Así les da la bienvenida a Blaster, conocido como el Destripador, y Max como el retador a quien considera hermoso. Ambos son colgados en tirantes elásticos, y luego de explicarles que la pelea inicia al alcanzar las armas de arriba, Tia ordena iniciar, y así vemos que Max y Blaster son soltados en la arena, y debido a los elásticos no pueden alejarse uno del otro. Blaster logra interceptar una patada de Max, para luego impactar sus golpes en la cabeza del retador, a quien luego posiciona bajo sus pies como señal de fuerza. Así, mientras sus pulmones están por escapar de su tórax, Max intenta tocar su silbato, pero los continuos golpes y una estrangulación hacen que pierda su instrumento y quede medio inconsciente. Enseguida Blaster impacta a Max contra la celda, y una vez que obtiene una lanza como arma, avanza contra el retador, pero este logra esquivarlo a tiempo y así también armarse con una motosierra. Al principio le cuesta encenderla, así que escapa de Blaster, pero cuando la máquina da señales de vida, ahora él es quien persigue al gigante hasta que repentinamente la motosierra deja de funcionar. Blaster se lanza sobre él y esta vez Max contraataca con una lanza, pero vemos que mediante una maniobra Blaster lo desarma. Max se las arregla para evadirlo hasta que obtiene un mazo como arma, y mientras es golpeado, Max descubre la ubicación del silbato en la arena. De esta forma arriesga su cabeza con maniobras hasta recuperar su instrumento, y con este logra aturdir a Blaster, lo que le permite impactar su cabeza contra el mazo e incluso le quita la máscara. Pero cuando está por aplastarle el cráneo, descubre que Blaster solo es un gigante con problemas mentales y por ello se apiada de él. Tia y el resto le exigen que cumpla con las reglas y lo mate, pero Master interviene pidiendo piedad. Max lo apoya dejando en claro que esto no era parte del trato. Sus palabras hacen que Master descubra el plan de Tia, por lo que anuncia que dejará de suministrar metano. Pero entonces los hombres de Tia ejecutan a Blaster para evitar sorpresas. Max planea irse, pero los guerreros de Tia le bloquean el camino. Los ciudadanos exigen su libertad, pero entonces Tia entra en la arena asegurando que Max rompió las reglas y por eso debe pagar. Las personas lo aceptan, así que ponen en marcha la rueda de la fortuna para elegir su sentencia, pues al girar la máquina se decide que Max debe ir al Gulag en el desierto. Así Max es llevado al inicio de las dunas de arena, donde luego de cubrirle la cabeza y atar sus manos es soltado a su muerte montando un caballo. Mientras tanto, cuando Master sabotea sus máquinas de energía, Iron Man lo castiga arrojándolo a los cerdos, pero Tia lo salva antes de ser devorado, pues vemos que Master ahora acepta sus condiciones. Por su lado, Pig Killer aprovecha el momento para liberar al mono de Max, pues vemos que este decide buscarlo por el desierto. Es un animal demasiado fiel y cuando el caballo ya no puede continuar, Max por fin se libera. Así, luego de escapar de la arena movediza, se reencuentra con su mono y las provisiones que le trajo. Tras esto, Max vagaría por el desierto 40 días y 40 noches hasta caer inconsciente, pero por la noche es encontrado por una mujer llamada Savannah Nix, quien lo arrastra a su refugio, el cual comparte con varios niños. Aquí Savannah le expresa a su compañero Finn McCoy que encontró al Capitán Walker, pues confundió a Max con ese hombre. Ya en el refugio, los niños cuidan de Max hasta que horas más tarde este despierta cayendo en una trampa, pues los niños lo cuelgan para exigirle que vuele, pero Max solo cae en el agua y queda aturdido por ver niños acorralándolo. Entonces aparece un adolescente llamado Slake. Este le dice que lo estaban esperando y para demostrarlo, Savannah procede a narrar la leyenda del apocalipsis, que por obra de la radiación llegó a un fuerte invierno asesino, pero un hombre, el Capitán Walker, reunió a varias personas para volar y dejar atrás las ciudades. Entonces tuvieron un accidente aéreo, donde los supervivientes llegaron a estas tierras y la poblaron. Y para recordar la sabiduría del pasado, dejaron una cámara con fotografías de las ciudades y el capitán y su esposa. Así, antes de morir, Walker predijo que uno de ellos llegaría a ese refugio, y hoy es ese día, pues le exigen a Max que los lleve a casa. Max les revela que las ciudades dejaron de existir, por lo que lo mejor para ellos es quedarse ahí, y dejan claro que él no es ese capitán. Pero al arrojar el sombrero del piloto, este y un cometa de plumas vuelan por el aire. Los niños deciden seguir la señal hasta el desierto, donde descubren
descubren que el viento desenterró un avión completo. Nuevamente le piden a Max que los guíe, pero este simplemente regresa al refugio. Ante esto, Savannah propone hacer una excursión, pero Slake advierte que Max tiene razón sobre el mundo de afuera. Justo ahí Max interviene para revelar que si salen, morirán por las arenas movedizas o serán asesinados en la ciudadela. Aún así, Savannah y un grupo de niños deciden arriesgarse, así que Max empeña un rifle camuflado de bastón para disparar como advertencia y dejar en claro que la única forma de evitar la muerte es quedarse ahí. Pero Savannah continúa y lo desafía con lanzas, así que Max la noquea de un golpe y la mata junto a sus seguidores, pero vemos que por la noche un niño medio loco llamado Screwloose aprovecha que Max duerme para liberarlos. Al día siguiente Max se entera de lo ocurrido por Anna Guana, quien le pide que rescate a sus amigos, pues sin opciones Max se ve presionado y acepta la misión. Así vemos que Anna, Tuba y un pequeño niño llamado Eddie se unen a él. Así, luego de horas, encuentran al grupo de niños a punto de perder a uno de ellos en la arena, pero Max llega a tiempo para evitarlo. Luego, a mitad de la noche, descubren que están cerca de la ciudadela, y como es una única opción para sobrevivir, Max decide infiltrarse en el bajo mundo en búsqueda de Master. Pronto descubre que ahora es un prisionero, pero sin poder evitarlo, Eddie y Screwloose revelan su posición. Mientras Iron Man y los suyos van tras Max, Pig Killer aprovecha para liberar a Master, y con su ayuda se deshacen de Iron Man y sus hombres. Sin embargo, debido a un trabajador de último momento que Max no logra detener, este advierte a los demás, provocando que Max y los niños queden encerrados en la granja. Pero la entrada de los hombres de Tia es inminente, así que Max y el resto abordan el tren que funciona como máquina de destilación de energía, y con su gran potencia logran salir a la superficie destruyendo el bajo mundo a su paso. Esto desata el caos en la ciudadela, impulsando a todos a abandonarla, hasta que Tia toma la palabra prometiendo que la ciudadela será reconstruida, y para ello deben atrapar a Master y a sus amigos. Así sus guerreros se lanzan al desierto tras ellos. Mientras tanto, Pig Killer conduce el tren por las vías sin un plan aparente. Aquí, entre los objetos de Master, los niños encuentran un tocadiscos que enseña a hablar francés. La paz se interrumpe cuando el tren es alcanzado por los guerreros de Tia. Max es arrastrado, pero vemos que logra hacerse con el control de un auto, al igual que Screwloose, a base de sartenazos. Entonces, Iron Man decide atacar incrustando un arpón en el tren para frenarlo, pero Max regresa y empuja a Iron Man a las vías para que sea destruido por el tren, aunque vemos que Iron Man logra sobrevivir aferrándose a la cubierta. Ante esto, Tia sube al tren, pero al ver que un vagón está por destruirse y que los niños escapan en la locomotora, Tia hace que uno de los suyos funcione como unión entre los vagones para así llegar hasta Master. Sin embargo, Max regresa a tiempo y rescata al enano. En medio de esto, cuando Iron Man busca ser rescatado, solo logra que primero su compañero caiga al vacío y luego él lo sigue. Ya sin peligro, Max le extrae el arpón a Pig Killer y frenan justo antes de atropellar a Jedediah Jr., pues planeaba robarles. Al seguirlo hasta su refugio subterráneo, Max reconoce a Jedediah y le deja en claro que la única forma de no matarlo será por su avión. Así vemos que todos, incluyendo al recién llegado Screwloose, abordan la nave, y justo cuando Iron Man, el inmortal, y Tia están por alcanzarlos, Jedediah advierte que no tiene suficiente espacio para despegar. Sin opciones, Max decide sacrificarse, pues vemos que en un camión avanza directamente contra Iron Man, saltando un segundo antes para no morir, lo que le permite despegar al avión. Pasado esto, Max es acorralado por Tia, pero ella reconoce su valor, así que le perdona la vida y regresa a su ciudadela. Por su lado, luego de un largo vuelo, vemos que Jedediah lleva a todos hasta la antigua ciudad de Sydney, que ahora yace cubierta de tierra y sin vida. Aún así, deciden asentarse en las ruinas para forjar una nueva civilización con Savannah como líder, pues vemos que con ayuda de Master logran crear electricidad y todavía tienen la esperanza de que algún día, al ver las luces, Max los encuentre. Así finalizan estas primeras 3 películas de Mad Max. Tenemos la reciente adaptación de Mad Max Furiosa, que puedes ver en el primer comentario fijado, la precuela de Mad Max Fury Road. Ambas las hice, así que pásate por la descripción y por el primer comentario fijado para que te pongas al día.